Hola y muy buenas a todos, equipo, soy Alejandro Sabo de Living for Football y hoy, como solemos hacer de vez en cuando, os traemos un vídeo algo diferente a lo habitual. Esta vez, aprovechando que se verá cada vez más, por lo menos hasta nuevo aviso, os traemos las nuevas normas de fútbol que se utilizarán en esta temporada 2019-2020. Así que, si te gusta conocer este tipo de curiosidades y el fútbol, te pedimos como siempre tu apoyo con una manita arriba y que te suscribas y le des a la campanita para no perderte nunca nada del canal. Ahora sí, vamos con la guía de las nuevas normas de fútbol de la temporada 2019-2020. Estas normas, para el que no lo sepa, son creadas por la IFAB y ya se empezaron a ver en el Mundial Femenino o en la Copa América. La International Football Association Board, viva mi inglés, viva el inglés que tengo, viva la madre que me parió, es una asociación internacional conformada por las 4 asociaciones de fútbol de Reino Unido y la FIFA, y es la encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones. Te dejamos aquí arriba un enlace a un vídeo que hicimos para explicar para qué sirve el arco de un área, ya que es algo que seguramente muy pocas personas sepan de verdad. Así que no dudes en echarle una ojeada cuando termines este vídeo, ya que te sorprenderá. Nos gustaría saber, cuando termines el vídeo, cuántas de estas nuevas normas conocías, ya que nosotros hasta la creación de este desconocíamos la mayoría. Además, de cuáles opinas que serán las que más afecten al juego este año. Vamos allá. La primera regla es que los goles marcados con la mano o el brazo, o para generar una oportunidad de gol gracias al control con la mano o brazo, serán sancionados incluso si es accidental. El cambio favorecerá la labor arbitral y evitará la interpretación en las jugadas, en definitiva, menos polémica. Serán motivos de sanción a aquellas manos que, aunque se produzcan de forma accidental, el balón toque en un brazo que esté colocado en una postura antinatural. Del mismo modo, el colegiado no señalará nada si esa mano se produce con un brazo con una postura natural o si el brazo que toca la pelota está apoyado en el suelo. Los cambios. El jugador sustituido no estará obligado a salir por el centro del campo. Deberá abandonar el terreno de juego por donde se encuentre en ese momento sin tener, por ejemplo, que cruzar caminando despacio y con ánimo de ralentizar el juego. Es, sin lugar a dudas, una de las normas más revolucionarias implementadas por la IFAB. Los saques de puerta. Ya no habrá que esperar a que el balón salga del área para que otro jugador del mismo equipo pueda tocar el esférico, algo que, en la mayoría de los casos, favorecía al infractor, ya que si el defensor se veía presionado cuando le pasaban la pelota, se metía dentro del área para controlarla ahí y volver a sacar su portero. A partir de ahora, un defensor podrá recoger la pelota dentro de su área para comenzar a disputar así el juego de su equipo. La cuarta norma son las sanciones. Los árbitros volverán a mostrar cartulinas a los entrenadores. Así no tendremos que esperar a la redacción del árbitro para saber si algún preparador fue amonestado. Cada 5 amarillas cumplirán un partido de sanción, como los jugadores. En cuanto al apartado de la amonestación con tarjeta amarilla, se incluirá a partir de ahora aquellas acciones en las que se produzca un pisotón, haya sido de forma involuntaria o voluntaria. El bote neutral. La pelota se dejará caer para un solo jugador. El juego continuará de manera normal, es decir, el balón no se devolverá a los adversarios. 4 metros deberá dejar de distancia al rival para que vuelva a iniciarse el juego, así que ahora dependeremos de la decisión de los árbitros. 6. Barreras en las faltas. Si el equipo defensor forma una barrera de 3 o más jugadores, los jugadores deberán guardar una distancia mínima de 1 metro con respecto a la barrera. Así se pretende evitar los empujones previos a un libre directo. 7. Rojas para entradas de riesgo. Se castigará el juego brusco cuando haya riesgo. Las faltas por detrás, especialmente al tendón de Aquiles, serán castigadas con tarjeta roja. También se incidirá en el uso de los brazos para protegerse, en la que se diferenció entre tarjeta amarilla, el infractor toca con la mano la cara del rival para hacerlo sin ser consciente de la posición del contrario, y cartulina roja en caso de que el golpeo sea con el codo o con un exceso de fuerza e impetuosidad. Es decir, que sea aposta, ahí un trayazo en los morros. ¡Pah! El VAR será más accesible para los espectadores. Otra de las novedades que se introducirán es que el aficionado podrá tener más información sobre las decisiones que toman los colegiados. Espectadores que vean los partidos por la televisión podrán disfrutar de las imágenes que utiliza el VAR para tomar las decisiones en los foros de juego. Así las cosas, el VAR tendrá más presencia en las teles en favor de los seguidores. Y otras normas, quizá pues menos importantes, pero igual de curiosas, son las siguientes.
Una es que se mostrará tarjeta roja a la persona del cuerpo técnico que acceda a la sala del bar situado en el terreno del juego, es decir, que se asome ahí a querer saber un poco más de la cuenta. Otra es que las camisetas interiores de los jugadores podrán ser de diferentes colores, pero con la condición de que las mangas sean del mismo color que la del uniforme. Otra es que el equipo que gane el sorteo de campos, cuando van a jugar los capitanes ahí a la cruz o al piedra, papel o tijeras o lo que sea lo que jueguen, podrán elegir ahora sacar de centro, ya que antes solo podían elegir el campo en el que iban a jugar. Una más es que el colegiado podrá amonestar o expulsar a un jugador por una acción que se haya producido con anterioridad. Y finalmente os voy a contar mi favorita. De verdad, esta es el mejor cambio que se ha podido hacer. Ahora, el portero no podrá marcar gol en la portería contraria sacando con la mano desde su propio área, ¿vale? Y bueno, es que te pedimos por favor que nos digas en los comentarios, eso es, ahora sí, dínoslo, que nos digas cuáles son los mejores goles de la historia que has visto con la mano de portería a portería. Sinceramente, pues desde Living for Football queremos agradecer a la IFAB esta medida, pues es que yo como aficionado y como futbolista estaba harto de que los porteros puedan jugar con esa ventaja. Así que gracias, IFAB. ¡Bravo! Y nada más, seguimos. Estas han sido las nuevas reglas y normas de fútbol para 2019. Esperamos que os hayan resultado interesantes y como siempre os dejamos a Mourinho para que nos sigáis en Instagram y el resto de vídeos que os pueden interesar. Un saludo y chao chao.